Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos y bienvenidos a un nuevo martes de Nación Artista. Antes de empezar este episodio, quiero aprovechar a invitarlos a que se suscriban al podcast si todavía no lo han hecho. Les recordamos que nos pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify, así que por favor, si no están suscritos, háganlo, ya que su apoyo es vital para que podamos seguir haciendo más contenido, hacer más episodios y traer a más invitados. Y también, si ustedes consideran que este contenido puede ser de valor para alguien más que ustedes conozcan, que esté involucrado en el mundo de la música, por favor, compartámoslo y hagamos que llegue a más gente. Y también quiero aquí aprovechar a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Tenemos el gustazo de tener desde Colombia a Camila Echeverry. Ella es abogada especializada en industria musical y directora jurídica de Discos Fuentes, una de las disqueras más emblemáticas históricamente en Colombia. Así que qué gustazo. Camila, qué gusto tenerte aquí en el podcast. ¿Cómo estás? Hola Carlos, hola a todos, ¿cómo están? No, pues para mí también es un placer, una grata invitación estar acá y espero pues que aprendan y se enteren de cositas que posiblemente no sabían de esta industria tan grande pero tan linda que es la música. Mira, yo como te decía antes de empezar a grabar, primero que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por venir aquí a compartir con nosotros. Y como te decía, es un gustazo tenerte aquí porque básicamente sos la primera abogada que tenemos en el podcast. Te digo, nosotros aquí en Guatemala, sobre todo, y creo que es algo que pasa mucho en Centroamérica, ves la gente que está del lado legal o quiere involucrarse del lado legal, es gente, abogados que pueden tener mucha trayectoria en varios ámbitos del derecho, ¿verdad? Pero la gente muchas veces cree que el hecho de saber de derechos de autor como tal ya te capacita para entender la industria musical, y eso es una de las principales falacias que se da en esto, ¿verdad? Es una industria que tiene muchas particularidades y muchas cuestiones que son importantes entender, y como te decía, muchas veces esto se pasa por alto, sobre todo de parte de los artistas, de los proyectos musicales, de los emprendedores musicales, por esa actitud de luego lo resolvemos, ¿verdad? Cuando se empieza a generar, vemos eso. Así que si querés, para darle inicio al episodio del día de hoy, contanos un poco en sí de tu historia personal con la música y qué fue lo que te hizo llegar a involucrarte en toda esta parte de la industria musical como tal. Claro que sí. Pues bueno, como tú lo dijiste, hay abogados que tienen mucha trayectoria, que son muy buenos, pero en la industria del derecho en general pasa algo y es que si un abogado dice que sabe de todo, para mí no sabe de nada. Y nosotros ejercemos una profesión muy linda que nos permite especializarnos en diversas áreas, básicamente de todo. O sea, tú piensas en una industria y ahí tiene que haber un abogado. Entonces, somos muy importantes y yo digo que los abogados tenemos que ser un apoyo para la industria en la que trabajemos y no como una piedra en el camino. Nosotros debemos guiarlos y decirles, hey, esto se puede hacer pero de esta manera o no se puede hacer por esto, intentémoslo desde otra parte. Decir que no es muy fácil. Y bueno, ahora específicamente con la pregunta que me haces, resulta que en las facultades de Derecho de Colombia y creo que gran parte de Latinoamérica, el tema de propiedad intelectual, derechos de autor, propiedad industrial, no lo enseñan. O sea, en el pensum inicial eso no aparece por ninguna parte. Resulta que yo estaba en segundo semestre, estaba empezando la universidad y tenía una materia que se llama bienes. Y yo empecé a ver esa materia y el profesor que elegí, por algún motivo, mencionó la palabra propiedad intelectual y nos dio unos 2 o 3 módulos de esto. Fue un brochazo súper general, como, sí, existen las marcas, las patentes, el derecho de autor. Y yo dije, wow, o sea, no sabía que esto existía, pero me sonó un montón. Entonces yo empecé a averiguar y hacían, pues, no había una materia, pero sí habían diplomados y cursos en mi universidad que yo empecé a tomar y gracias a las personas entraban como parte pues del diplomado y que uno empezaba a hacer como networking, todo eso, me encontré con una persona que trabajaba en una firma de abogados de la industria musical que se llama Destra. Entonces, a través de ella logro entrar a Destra como era una especie de internship donde los apoyaba pues con muchas cosas. Destra en realidad es muy reconocida en Colombia y también en otros países
de Latinoamérica. Mauricio, Sebastián fueron pues básicamente mis tutores en todo este tema. Estoy más o menos un año allá y yo me enamoro de esta industria, me encanta. Pero pues estaba muy chiquita en cuanto a que yo no sabía si eso era lo que yo quería. Entonces se me presenta una oportunidad para trabajar en una empresa más grande en Bogotá que se dedicaban a derechos de autor, pero a otra industria, que era todo lo que tenía que ver con audiovisual. Entonces, trabajaban con productoras que realizaban audiovisuales para Netflix, para Amazon. Entonces, estar como, o sea, seguían la industria del entretenimiento, simplemente que en el audiovisual, y desde ahí, pues, en lo que se unen estas dos industrias, que es todo el tema de sincronización. Y yo seguía diciendo, no, a mí me gusta es la música, me gusta la música. Igual tuve la oportunidad de trabajar en grandes producciones audiovisuales. Una de las más grandes fue Cien años de soledad, donde hacíamos muchas cosas, una producción gigante, muy linda. Y luego se presenta esta oportunidad, Discos Fuentes saca una vacante y yo digo, wow, sería increíble trabajar en una disquera como Fuentes con tan grande trayectoria, lo que implicó para la música en Colombia, en Latinoamérica. Y bueno, me presenté y ya llevo allá hace un año, soy directora jurídica, estoy muy feliz, me encanta lo que hago. Definitivamente la industria musical es lo mío y ya creo que ya no me sacan de acá. Ah, mira, y justo te decía, es una problemática que yo me he dado cuenta a medida que uno se va involucrando en esta industria, sobre todo aquí a nivel regional en Centroamérica, y es el hecho de que todavía no tenemos, ni siquiera te digo profesionales como tal, ni siquiera hay formación para los profesionales, para que los abogados puedan especializarse en esta industria, ¿verdad? Realmente es una industria que hasta el momento es bastante emergente, pero en algún momento va a ser importante que empiece a surgir esta formación académica para que los abogados, insisto, se vayan especializando y entiendan todas las particularidades que tiene la industria musical. Y justo te quería preguntar por eso, en tus inicios, cuando te empezabas a involucrar en todo esto, ¿qué fue de las cosas que más te sorprendió o te llamó la atención acerca de la industria musical? Sobre todo, como te digo, desde tu perspectiva como abogada. Lo que más me llamó la atención y digo que hoy en día me sigue llamando mucho la atención es que así nosotros no creamos, la industria musical es una industria de derechos. O sea, sin los derechos no existiría la industria y las personas no podrían vivir de sus regalías y pues finalmente no podrían percibir una ganancia por su trabajo artístico, no solamente en la música, sino en general en las artes. Entonces, saber que el rol del abogado o del derecho de autor era tan importante me impactaba porque, como tú lo mencionaste, la misma industria lo ha tratado como de apartar, y como que no, lo legal es lo último, o es lo que menos importa, y en realidad no, es lo más importante. Digo que las personas que de verdad conocen la industria musical saben de derecho, así no sean abogadas, y entienden la industria a través de los derechos. Totalmente, mira, y justo para profundizar un poco más a grandes rasgos, ¿cuál considerarías que es realmente el principal rol de un abogado dentro de la industria musical? Yo creo que un abogado en la industria se puede diversificar en el sentido de que un abogado puede ser tu business management perfectamente, de que entiende también cómo funciona el negocio, que te asesora en ese aspecto, teniendo de base los derechos. Pero también, en realidad, por ejemplo, mi rol hoy en día desde una disquera es entender muy bien la legislación, los cambios que hay, lo que nos dice el tribunal de la comunidad andina, por ejemplo, que mantiene sacando interpretaciones prejudiciales que nos dan un camino para dónde vamos y como que estar actualizado todo el tiempo para que al momento de tú hacer un documento eh, de cualquier tipo, puede ser un contrato fonográfico, un contrato editorial, de sincronización para un sample o una interpolación, como que la disquera en este caso esté lo suficientemente protegida, saber que está adquiriendo lo que realmente quiere adquirir, llámese una licencia o llámese todos los derechos, es complejo. Mira, Camila, ahí nos estabas contando que has tenido la oportunidad de trabajar básicamente en toda la cadena de valor de la industria musical. Has trabajado con artistas, con editoras, con sellos discográficos y demás.
Si pudieras resumir un poco en tu experiencia, ¿cuál consideras que es uno de los errores legales más comunes que has visto en todas estas áreas? Buena pregunta. Creo que el error es que los artistas se asesoran con abogados que no saben de la industria. Ese es el mayor error y al momento de de revisar un contrato o de firmarlo, ellos dicen como no, sí, sí, está todo bien. Y luego en la práctica se encuentran con un montón de trabas o cosas que decían, no, pero es que yo no quería eso, era como el contrato lo decía. Mira, yo siento que lo digo muy desde mi perspectiva y experiencia. Creo yo que todavía somos, por lo menos a nivel Latinoamérica, somos muy de ver a los abogados muy parecidos como los médicos, ¿verdad? Somos mucho de ir, de ser reactivos. Buscas un abogado cuando ya hay un problema y no te anticipas y no lo ves de manera preventiva y antes de tomar una decisión te asesoras con una persona que realmente está especializada en el área y que te pueda dar realmente un consejo que tenga una validez, ¿verdad? Que tenga un, un soporte detrás. Yo te quería preguntar también, aprovechando ahí que nos comentabas la oportunidad que te ha dado ahí trabajar con una de las disqueras, como decía, más emblemáticas e históricas de Colombia y de Latinoamérica, como pueden ser Discos Fuentes. ¿Qué te ha enseñado trabajar con un catálogo tan histórico y tan grande como el de Discos Fuentes? Digamos que lo que más me ha enseñado es entender el valor histórico y cultural que puede tener eh, la música, como que no es simplemente un activo o algo que yo pongo a reproducir, sino lo que eso implicó en muchos momentos del país, de la región. Eso ha sido súper lindo y también como ver la evolución legal que ha tenido esta industria, pues yo reviso hoy contratos de hace 70, 80 años, donde la industria funcionaba completamente diferente a la realidad de hoy y saber que sin importar pues sí, la realidad de hoy en día de la industria, cuando vamos a hacer negocios sobre ese catálogo antiguo, tenemos que remitirnos a esa ley antigua y trabajar sobre eso. También ha sido todo un reto que nosotros trabajamos con muchos herederos, porque varios de nuestros artistas principales pues ya murieron. Entonces también es como explicarles a los herederos cuáles son los derechos, por qué se les paga. También es todo un reto, pero es muy bonito. Digamos que nuestra labor hoy como catálogo es sobre todo enseñar. Genial, genial. Muchas gracias ahí por compartir. Mira, es indudable que aquí 1 hora o 45 minutos, lo que dura este episodio, va a ser imposible para cubrir todas las áreas de lo que compone todo lo legal en la música, ¿verdad? Es utópico pensar eso, pero sí quería aprovechar este espacio para platicar de algunas cuestiones básicas que a lo mejor todavía hay muchos músicos y muchos artistas, e incluso profesionales de la industria que a veces se confunden un poco como te digo, cuestiones muy básicas. Y justo quería aprovechar aquí la ocasión para platicar un poco de regalías y de contratos. Eh, Justo hablando en el caso de los artistas independientes, si nos pudieras comentar un poco cuáles son los tipos de regalías más importantes que deberían de tomar en cuenta, por lo menos que sepan que existen y tienen que registrar sus obras para poder recolectar todos estos tipos de regalías. Bueno, entonces, digamos que yo, con la trayectoria que tengo y el conocimiento que he adquirido, he deducido que de una canción nosotros podemos sacar 10 tipos de regalías, 10 formas de explotación en las que esa canción me puede generar a mí un tipo de ingreso. Y esas 10 formas de explotación van a depender de los dos activos importantes que generan, pues que, por los cuales existe esta industria. Entonces, por un lado, tenemos la parte de la obra musical o la composición, o lo que llamamos la parte del publishing, que desde una perspectiva legal nos comprende la melodía y la letra. Y los músicos sabrán mejor cuando me refiero a melodía, qué es lo que se protege, porque aquí hago un disclaimer diciendo que ni el ritmo, ni el género, ni la armonía se protegen en materia de derechos de autor. Entonces solamente es esa melodía la que yo puedo proteger. Eso desde el lado de la composición. Ya seguida te cuento cuáles son las regalías. Y el otro activo importante en esta industria es el famoso fonograma o máster.
que es la grabación. Finalmente, lo que nosotros escuchamos, ese archivo en WAV, en MP3, en el formato que queremos, que tiene otra forma de explotación y que siempre, siempre que hablamos de fonograma, va a estar incluido la composición. Yo digo que cuando nosotros en la práctica logramos diferenciar estos dos activos, ya tenemos el 80% de la industria entendida, porque es complejo para su funcionamiento, es complejo para los actores de la industria, son personas que se encargan de cosas completamente diferentes, que trabajan en mundos diferentes, porque así sea un activo, que es lo que nosotros coloquialmente llamamos una canción, pues detrás hay todo un ecosistema. Mira, yo quería aprovechar ahí, hacer un paréntesis antes de que nos menciones los tipos de regalías. Yo creo que una de las cuestiones que más genera confusión hoy en día es el hecho de que si visualizamos cómo funcionaba la industria antes, creo que los actores estaban bien marcados, ¿verdad? ¿Quién era la disquera? ¿Quién era la editora? ¿Quién era el intérprete o el artista o el compositor? Y hoy en día, sobre todo en los proyectos independientes, se da la posibilidad de que una misma persona o una misma empresa sea la titular de todo esto, ¿verdad? Entonces, cuesta a veces como diferenciar qué parte es qué cosa, ¿verdad? 100%. Y eso es súper importante, sobre todo para los artistas independientes, saber que sí, tú puedes ser todo, pero para el tema de la gestión, de los negocios, tienes que saber en X momento como qué actor estás actuando. Si me estás hablando a mí como compositor, si me estás hablando como productor fonográfico, como artista, intérprete o ejecutante, porque de eso va a depender el negocio y la negociación a la que vayas a llegar, los derechos a los que puedes acceder. Entonces, no son excluyentes, tú puedes serlas todas. Y efectivamente eso es lo complejo de la industria de hoy, sobre todo en esa diferenciación entre obra musical y fonograma pasa algo y es que en la práctica la obra musical yo no la puedo escuchar porque la letra y la melodía en principio no se escuchan. Yo necesito a alguien que me interprete, que me ejecute, que me fije esa melodía para yo poderla escuchar. Entonces tú tener que hacer el ejercicio mental de decir, esto se protege en la música, así no suene, es muy complejo. Sí, totalmente. No sé si quisieras ahí seguir contándonos acerca de los tipos de regalías que habían quedado pendientes. Claro que sí. Entonces empecemos con las regalías de la composición, de la obra musical. Entonces, como les dije, son 5 regalías. Las primeras son las regalías mecánicas, que, como les digo, usted es una industria de derechos, cada regalía está prácticamente atada a un derecho. Entonces, las regalías mecánicas, que es cuando se ejerce el derecho de reproducción, el derecho de reproducción es cuando el autor autoriza a realizar fijaciones de esa obra musical, llamemos fijaciones como copias. Entonces, existen regalías mecánicas físicas y regalías mecánicas digitales. Las regalías mecánicas físicas son las que se utilizaban hace varios años cuando decíamos, no, vamos a sacar 10.000 CDs, 40.000 vinilos para distribución, para venta. De eso era que vivía la industria. Y por cada copia vendida o por X paquete que yo le vendiera a una tienda de música, le tenían que pagar algo al compositor, es decir, quien realizaba la letra y la melodía. Luego, con la actualización y todo el paso a la era digital, llegan las regalías mecánicas digitales, que son las que se generan cada vez que hay una reproducción en un medio digital. ¿Cuáles son esas reproducciones? Las que nos da Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube. Esas son regalías mecánicas y no tienen absolutamente nada que ver con las que nos paga la distribuidora. Entonces, esto es algo que muchas veces los artistas no entienden, es como, ¿cómo así a mí me pagan doble cada vez que suena en Spotify? Y te pagan doble si eres compositor, si haces parte de la creación de esa melodía y de esa letra. Genial. Entonces, ¿cómo haces para reclamar esas regalías mecánicas? Lo haces a través de las editoras. Las editoras tienen acuerdos con las DSPs, las plataformas digitales, donde por cada reproducción o por cada X cantidad de reproducciones pagan un monto. La verdad no es que sea un monto muy alto por cada reproducción, pero cuando tú empiezas a sumar X cantidad de reproducciones, pues se vuelve relevante en esa bolsa común.
Buenísimo. No sé si quisieras continuar con las demás. Y bueno, entonces tenemos también las regalías de comunicación pública. Las redes de comunicación pública son las que se generan cuando la composición, cuando muchas personas tienen acceso a la composición sin que necesariamente tengan una copia física de la misma. Esto pasa en tres escenarios. Entonces, pasa cuando la obra es comunicada en establecimientos de comercio, entonces bares, restaurantes, tiendas de ropa, etcétera. Cuando se comunica en medios de radiodifusión, radio y televisión, y todo lo que tiene que ver con presentaciones en vivo. Entonces, cuando se generan cualquiera de estos tres actos, a mí me pagan regalías de comunicación pública. ¿Y cómo recolecto yo esas regalías de comunicación pública? Lo hago a través de las sociedades de gestión colectiva. Entonces, pues cada país tiene su propia sociedad de gestión colectiva. En Colombia tenemos, por ejemplo, a SAICO, en Estados Unidos están ASCA, BMI, tenemos ASGA en España, ACAM en Costa Rica. Entonces, el autor, como creador de la letra y la melodía, se afilia a esas sociedades de gestión colectiva y le pagan esas regalías. También las editoras recolectan una parte de esa comunicación, entonces si tú tienes una editora, ellas también recolectan comunicación pública, pero tú como autor también tienes que estar afiliado. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cuántas nos quedan ahí de parte del lado de composición? Bueno, entonces nos quedan todo lo que tiene que ver con las regalías de transformación, es cuando, por ejemplo, alguien quiere utilizar tu obra o un pedazo de tu obra para incluirla en una nueva obra, eso se llama una interpolación. Ahí normalmente te pagan una licencia, es decir, un único fee, es como, ah, bueno, me vale $1000, ah, bueno, y ya tú puedes seguir explotando esa nueva obra. Eso sí, hago un disclaimer, es que de esa nueva obra que se creó, el autor original debe estar en el split, porque utilizaron un pedacito en esa obra nueva, algo súper importante. También tenemos las regalías de sincronización, es cuando incluimos nuestra composición, obra musical, en un audiovisual, llámese serie, película, comercial, videojuego. Entonces ahí también se genera una regalía que se paga a través de un único fin. Tú le dices a la productora, esto vale $1000, ten los $1000 y ya. Em, es todo un mundo el tema de sincronizaciones, creo que podríamos tener todo un capítulo Sí. solamente para esto. Sí, pero Aquí sería bueno ahí agregar también el hecho de que hoy en día, bueno, se conoce mucho el tema de sincronización por el tema de colocar tu música o licenciar tu música para poner en una serie, en una película, en un videojuego, pero también tengo entendido que hoy en día ha surgido, digamos, otro como tipo o subgénero de regalías de sincronización que sería la microsincronización, ¿no? Lo que te generan las redes sociales, TikTok, Instagram, etcétera. exacto, para allá ibas. Es el quinto tipo de regalía, las microsincronizaciones. Como tú dices, es cada vez que la obra, la composición, se reproduce en un reel, en una historia, en un TikTok, y esas regalías las recolectas a través de tu editora. O sea, la editora es la que tiene los acuerdos con estas empresas como Meta y TikTok para saber cuánto te van a pagar. Buenísimo. Ahí estaríamos completando las regalías del lado de composición. Entonces, Sí, mira, yo quiero insistir aquí para la gente que nos está viendo, nos está escuchando, puede que esto sea bastante información. Realmente, insistimos, esto es imposible cubrirlo en tan poco tiempo y hay tanto de dónde profundizar, ¿verdad? Pero creo que, insisto, es súper importante por lo menos tener esa pincelada y tener como que, ¿cómo podemos decir? Ese panorama completo de lo que realmente involucra tu música, ¿verdad? Porque, insisto, hay mucha gente que ni siquiera se ha puesto a pensar todo esto, ¿verdad? Entonces, no te vas a volver un especialista por escuchar un podcast de una hora acerca de este tema, pero sí es importante hacerte reflexionar y darte cuenta realmente que tu música se puede monetizar desde muchísimas formas, ¿verdad? Y si más, si sos el titular de todos estos tipos de derechos, eh, diría yo que es una obligación recolectar esto, ¿verdad? Porque es un dinero que estás dejando sobre la mesa y que nadie va a venir a buscarte para pagártelo, ¿verdad? total. Digamos que pues la mayor reflexión que deberían hacer
los artistas, después de haber escuchado esto, es, ok, yo soy creador de la letra o melodía de mis canciones. Y sí, entonces tengo derecho a percibir esas regalías y lo que tengo que tener como el checklist para la parte editorial es estar afiliado a una sociedad de gestión colectiva, a cual la que tú quieras. Te puedes afiliar en un país que nada que ver con el tuyo y él se va a encargar de recolectar a nivel mundial. Y lo segundo es buscar una editora, porque tres de esas regalías no las puedes recolectar sin una editora. Buenísimo. Y no sé si quisieras también ahí, por lo menos de manera superficial, tocar el tema de las regalías de parte del fonograma o del máster. Listo, entonces, esto va a ser más fácil porque básicamente son un reflejo de las regalías de la obra. Entonces, ahora ya hablamos del fonograma, del máster, ahora sí es la grabación, donde quien en principio va a tener la titularidad de todo esto es el productor fonográfico, o coloquialmente conocido como disquera, que básicamente quien es la persona o la empresa que pone todos los medios para que una canción pueda salir. ¿Qué significa poner todos los medios? Es tener el estudio de grabación, conseguir los músicos, hacer la promoción, marketing, publicidad, subir la plataforma, o sea, todo eso te hace a ti productor fonográfico y titular de ese fonograma. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día un artista independiente es el productor fonográfico, porque es el que saca la inversión y pone todo para que esa canción pueda salir. Entonces, como que ya teniendo en cuenta esta base, las 5 regalías del fonograma van a ser las regalías digitales, son básicamente las que todo el mundo conoce porque cuando un artista saca su primera canción y no sabe nada, se mete a Spotify, crea una cuenta y dice, bueno, ahora voy a subir mi canción a Spotify. Y se da cuenta que eso no funciona así, que para poder subir tu canción a Spotify tienes que hacerlo a través de un agregador o distribuidor digital. Entonces, ahí así llegan estos actores que hay muchos, la verdad, hay demasiados em, actores como distribuidoras o agregadoras. Están DistroKid, CD Baby, OneRPM, Dito. Sí. Hay un montón. Cualquiera de estas agregadoras lo que hacen es que te permiten subir tu música a plataformas digitales, a las DSPs. Entonces, esas regalías que recolectan ellos por la reproducción del fonograma son las que se conocen como regalías digitales y son las que por excelencia todo el mundo conoce. Luego tenemos las regalías de comunicación pública, al igual que en la parte autoral, se generan en los tres escenarios que les contaba cuando el fonograma se reproduce en establecimientos de comercio, en radio y en televisión y en presentaciones en vivo. Entonces, em, cualquiera de una reproducción en estos lugares del fonograma te va a generar a ti esta regalía de comunicación pública. Y la recolectas a través eh, de las sociedades de gestión colectiva, pero del fonograma, que son diferentes a las de la obra. Entonces, en Colombia, por ejemplo, tenemos a Simpro, que se encarga de eso. En Guatemala está Agimpro. Y así en muchos países, aquí simplemente voy a hacer una salvedad, y es que nosotros vamos a encontrar sociedades de gestión colectiva de derechos de autor, es decir, que recolectan la parte de la composición en prácticamente todos los países del mundo. Sin embargo, desde la parte del fonograma y de los derechos conexos, no todos los países reconocen esos derechos. Y un caso muy interesante es el de Estados Unidos. Resulta que Estados Unidos no está suscrito al Convenio de Roma, que es mundialmente donde se generan todas estas regalías. Y entonces eso en la práctica lo que implica es que si tu canción se reproduce en una radio, en un carro en Estados Unidos, no te van a pagar la comunicación pública del fonograma. Sí te van a pagar la de la obra, pero no la del fonograma. Ni tampoco en radio, en televisión, ni en presentaciones en vivo. ¿Qué pasa? Desde hace un par de años, Estados Unidos firma un acto em, donde reconocen un derecho a los fonogramas, y es que sí se puede pagar, no, más bien sí se tiene que pagar la comunicación pública, pero únicamente en medios digitales. Y nace una sociedad de gestión colectiva que se llama Sound Exchange. Es de Estados Unidos,
Es una entidad completamente pública a la que se afilian los productores fonográficos y los artistas, para recolectar la comunicación pública en medios interactivos digitales. ¿Esto qué implica? Por ejemplo, hay una aplicación en Estados Unidos que funciona como un radio que se llama Pandora. También está iHeartRadio, que son como plataformas que funcionan como radio porque tú no estás eligiendo lo que estás escuchando. Y también, si por ejemplo tú buscas la emisora en tu computador y reproduces la música desde el computador, ahí sí, Sound Exchange te paga. Es en el carro o en televisión, no, pero si es en internet, sí. Entonces, deberías estar afiliado a Sound Exchange, es gratis. eh, una recomendación pues que les doy, que hay que hacer, hay que tenerlo en ese checklist. Tenemos también ya, para resumir, las regalías de transformación del fonograma, que es lo que conocemos cuando hacemos un sample. En el sample cogemos una grabación original y la ponemos en una nueva grabación. Y por eso hay que pedir permiso. En la música siempre hay que pedir permiso. Es mejor pedir permiso que pedir perdón, por ley. Y tenemos muchos casos, pero les voy a contar un caso emblemático en este tema y es el álbum Yo hago lo que me dé la gana de Bad Bunny. eh, un muy buen álbum. Su canción principal, Zafaera, con Ñengo y con, se me olvidan los otros dos. Bueno, ya ahorita me acuerdo. Resulta que en Zafaera utilizan un sample de una canción de Missy Elliott en un buen trayecto de la canción y lo hacen sin autorización. Es con Joel y Randy. En un buen trayecto de Zafaera usan em, una canción de Missy Elliott, no piden autorización y Missy Elliott los demanda. Resulta que al final llegan a un acuerdo en el cual Missy tiene el 96% del fonograma y Joel y Randy, Bad Bunny y Ñengo tienen cada uno el 1%. Fue un acuerdo retroactivo, es decir, la canción ya llevaba como hace un año cuando se llega a este acuerdo, entonces le tuvieron que haber pagado todo lo que generó el 96% durante ese año. Y hoy en día la canción, una de las canciones más exitosas de Bad Bunny, no es de Bad Bunny. Mira, no, ese caso es súper famoso y me encanta que lo hayas traído a la mesa porque demuestra que si los grandes artistas pueden cometer estas infracciones, un artista emergente tiene que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? O sea, es un tema bien delicado, sobre todo el tema de la música urbana, que se suele usar mucho, el tema de los samples, el tema de usar bibliotecas de sonidos, ¿verdad? Total, En el les hip va, hop también. tengo un caso reciente con Discos Fuentes. Resulta, este es un caso de pedir autorización. En el álbum Trópico Queta de Karol G, la canción Latina Forever tiene un sample de una canción que se llama La Noche, el Joy Arroyo. Entonces se contactan con nosotros para pedir autorización y poder samplear. Son como los primeros 7 segundos de Latina Forever. Y si ustedes van a la canción y buscan los créditos, van a ver a Álvaro José Arroyo como uno de los autores de Latina Forever. Muchas gracias ahí por compartir. Mira, quería aprovechar también ahí, insisto, todos estos temas podríamos hacer un episodio dedicado específicamente a cada uno, pero así tocándolo de manera bastante superficial. Creo que es una otra de los grandes, podemos decir, mitos que puede haber en la industria musical y es el hecho de que se demonizan los contratos. Ya una persona cree que al firmar un contrato le está vendiendo automáticamente el alma al diablo. Eh, Desde tu perspectiva como abogada, ¿qué recomendaciones nos darías para toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo, sobre todo otros artistas o músicos que posiblemente están en situaciones en las que pronto van a, o quién sabe, en cualquier momento poder recibir una oferta ahí en la que involucra firmar un contrato? Insisto, ¿qué recomendaciones te gustaría darnos para todas estas personas que nos escuchan? Claro que sí. Lo primero es que no se emocionen porque una major
los llama a decirles que quieren firmar con ustedes. Así es como una oportunidad increíble, pero eso hay que cogerlo con pinzas y no dejarse llevar por la emoción y firmar por firmar. Lo primero es que estén bien asesorados, ustedes hablen con el AIR de la Major que los contactó, les pregunten muy bien cuáles son las condiciones que van a poder hacer, qué no pueden hacer, cómo les están firmando, porque hoy en día hay muchos tipos de firma. Hay firmas para distribución, es decir, que alguna de las agregadoras de las major como es Virgin Music, ADA, te quieran distribuir y únicamente te distribuyen, es decir, lo mismo que hace DistroKid, simplemente que con ciertas gabelas y pues obviamente es Virgin. Entonces lo primero entender, a ver si por ejemplo de pronto te van a firmar es desde lo autoral y van a administrar tus obras y de pronto tú creer que porque ya están administrando tus obras, entonces ya no tienes que hacer nada más y mejor dicho, la mayor se va a encargar de hacer todo, no. En realidad es un trabajo en conjunto. Y el artista o el autor no arriesga, o sea, no se pone la 10 con mi carrera y es como, ok, yo quiero seguir, ahora ya tengo el apoyo de una grande, pues no vas a llegar a ninguna parte. Porque te firmen no tienes asegurado el éxito. Hay un montón de artistas firmados que no conocemos. No, y creo yo, no lo he vivido tan de cerca, pero sí he escuchado muchos casos de gente que comparte que firmar un contrato que no entendía en su momento o con condiciones que realmente no se asesoró de la debida manera, terminó siendo una de las peores decisiones a nivel profesional que pudieron hacer, ¿verdad? Entonces, Total. como decís, Diga- realmente hay que tener mucho cuidado y no tampoco tirar cohetes porque vino cualquiera. Al final esto es un negocio y cada quien rema para su lado y vela por sus intereses, ¿verdad? De acuerdo, digamos que una de las cosas en las que más cuidado hay que tener y donde yo soy muy enfática con mis clientes es cuando hay un anticipo de por medio. Y es, ok, listo, me van a ofrecer, no sé, $20.000 para firmar con ellos, pero esos $20.000 que implican, implican de por sí que te van a amarrar en el contrato, porque fijo va a haber una cláusula de primera opción. Es una cláusula de primera opción, es cuando, supongamos que yo tengo un contrato de un año con Discos Fuentes, voy a poner un ejemplo. Entonces, un contrato de un año y Discos Fuentes me da un adelanto de $20.000. Resulta que ya se va a acabar ese año y me llama otra disquera a decir que está interesada en firmarme. Pues la cláusula de primera opción, bueno, y te va a dar unas mejores condiciones. No solo te quiere firmar, sino que vas a tener mejores condiciones. Resulta que tú estás obligado a decirle a Discos Fuentes cuáles fueron las condiciones que te está ofreciendo esa nueva disquera. Y Discos Fuentes la puede igualar y por igualarla ya te tienes que quedar con Discos Fuentes. Entonces, em, digamos que es una cláusula que permite a las disqueras que cuando un artista está creciendo, venga así conmigo, si le ofrecen mejores condiciones, yo se las igualo y usted simplemente. Gracias ahí por compartir eso. Mira, Camila, también te quería preguntar, siempre sin tampoco profundizar tanto, porque nos podemos meter aquí en un hoyo que no tiene salida, pero para que la gente también entienda, siento que hay muchas veces confusión entre la diferencia de lo que son los derechos morales y los derechos patrimoniales. Sí, es súper importante, es la base del derecho de autor, es entender que tú como autor de una obra o como creador de alguna parte del fonograma, tienes por un lado los derechos patrimoniales, que fueron las regalías que muy rápidamente les expliqué, pero también tenemos los derechos morales. Aquí simplemente entender que esto viene desde lo que es el derecho de autor y que el copyright funciona diferente, que es la legislación de Estados Unidos y de UK, pero para Latinoamérica, Europa, funciona el régimen de derechos de autor. ¿Qué pasa? La ley dice que el autor es lo más importante y realmente protege al autor y no protege a la obra. ¿Eso qué implica? Que en el momento de creación de esa obra o de ese fonograma nacen para ti unos derechos morales, unos derechos que los vas a tener desde que se creó la obra hasta el infinito, o sea, nunca se van a acabar esos derechos.
son derechos que tú no puedes vender, no puedes licenciar, incluso no puedes renunciar a ellos. Si dices, no, yo no los quiero, no, no puedes. Son tuyos, lo siento. Mira, y en el caso de una obra por encargo, que se ha vuelto un modelo bastante conocido hoy en día para trabajar, se sabe que en una obra por encargo estás cediendo tus derechos patrimoniales, pero ¿qué pasa con los morales? A pesar de que sea una obra por encargo, siempre vas a aparecer ahí como el autor o el compositor de la obra. Sí, en una legislación, como te digo, del derecho de autor. En el copyright, el work for hire es una excepción para tú perder esos derechos morales, por así decirlo, o sea, como que también los puedes ceder, pero no importa la figura a través de la cual tú, por ejemplo, en Guatemala, en Centroamérica, en Latinoamérica, hagas un contrato o una licencia o una sesión, siempre van a tener, em, siempre van a tener que respetar tu nombre, tu integridad. Pues el autor tiene tanto poder que incluso puede retirar de circulación la obra, aun cuando haya cedido los derechos patrimoniales. Y esa gabela es gracias a los derechos morales. Entonces son súper importantes. Genial, gracias ahí por compartirnos eso. Mira, quería hablar siempre sobre el caso, mejor dicho, quería seguir hablando por el tema de casos exitosos. Solemos hablar de casos mediáticos en este aspecto cuando hay problemas, ¿verdad? Y ponías el caso de Bad Bunny, por ejemplo, y hay muchísimos casos así sobre todo los artistas ya de cierto reconocimiento son los que acaparan esas portadas cuando surge algún problema ahí, ¿cómo podemos decir? Eh, algún problema legal que surja. Yo te quería preguntar por el otro lado de la moneda, ¿conoces algún caso exitoso en el que una buena asesoría legal o el hecho de que haya un asesoramiento detrás haya cambiado radicalmente el rumbo de una carrera o de un proyecto? Digamos, tengo un caso, no necesariamente desde lo legal, pero realmente fue una licencia muy bien hecha de sincronización. Resulta que para la cuarta temporada de Stranger Things, en su capítulo 3 o 4, sincronizan una canción de Kate Bush que se llama Running Up the Hill. Esta canción fue un éxito en su momento, cuando salió en los años 80. En Inglaterra y en Estados Unidos estuvo como en el top 10, pero evidentemente como funciona con todas las canciones, tienen su pico, luego bajan y se estabilizan. Y pues era una canción que sí seguían escuchando, pero pues ya nada que ver. Y la sincronizan para la cuarta temporada de Stranger Things y es impresionante. Hoy en día es la canción número uno en el perfil de Spotify de Kate Bush y subió incluso más o sea, en número de escuchas de lo que venía de los años 80. Y gracias a eso la gente siguió escuchando a Kate Bush. Hoy en día ella lo que hizo fue sacar todas sus canciones y tiene un sello propio en el cual administra tanto sus composiciones como sus fonogramas. Y gracias a esa sincronización, pues hoy en día es un catálogo que solito genera miles de dólares. Ay, muchas gracias por compartir ese caso. Mira, yo te quería preguntar justamente, hemos estado hablando mucho de esto y seguramente hay gente que nos está escuchando que va a salir con más dudas que respuestas de este tipo de episodios, pero creo que es normal. Insisto, creo que el objetivo de este episodio sobre todo es generar esa reflexión y que la gente que nos está escuchando, sobre todo otros músicos y artistas, se den cuenta de todo lo que involucra su proyecto musical, pongámoslo así. Justamente en esa línea te quería preguntar, según tú, ¿qué papel consideras que juega la educación legal en el crecimiento profesional de un artista? ¿Consideras que el artista y el músico es necesario que aprenda todo esto o basta con asesorarse y que haya alguien en su equipo que le maneje todos estos aspectos? ¿Cuál es tu posicionamiento con respecto a esto? Digamos que en un principio, sobre todo cuando tú eres un artista emergente que apenas está empezando y que se da cuenta de la gran inversión que hay que hacer para sacar un proyecto musical, evidentemente te va a tocar aprender, así sea lo básico.
porque posiblemente no vayas a tener un amigo que sepa de esto o tener también el presupuesto para pagarle a un abogado. Entonces siento que en un principio, o sea, si tú eres un artista en este momento de la industria, debes al menos tener una idea general de cuáles son tus derechos y cómo recolectarlos. Pero llega un momento en la carrera de los artistas en que no pueden hacer todo y que se vuelve insostenible hacer todo. Entonces, lo mejor en un crecimiento mediano es mejor asesorarte de alguien que sepa y darle esa parte, esa experticia a un tercero, que tenga que hacer los acuerdos por ti y que simplemente te diga, mira, estas son las condiciones, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Eso es lo mejor, porque, y muchas veces desde la parte comercial también es una estrategia que dan los artistas, las disqueras, o sea, todo el mundo y es, entiéndete con mi abogado, que mi abogado sea, digamos, el malo del paseo, que sea el que diga, no, no estoy de acuerdo con esto, y que esta quede un poco al margen de esa negociación, de hacer las preguntas difíciles o decir que no está de acuerdo con X o Y. Digamos que para una relación comercial es mejor que el artista salga de ese panorama. No, y como bien nos decías al inicio, parte de tu trabajo en sí, a la hora de estar trabajando con clientes, es educarlos, ¿verdad? Para que entiendan las decisiones que están tomando, porque también suele pasar el hecho de que cuando una persona realmente delega o se desentiende de algo completamente de ahí, ah, no, es que es culpa de tal persona porque me dijo que hiciera tal cosa, ¿verdad? Y no se trata de eso, se trata de realmente comprender y a pesar de que estás delegando algo, saber el rumbo que está tomando tu proyecto, saber las decisiones que se están tomando, sobre todo a nivel administrativo y legal, ¿verdad? Porque es lo que va a deparar el éxito o el posible fracaso, ¿verdad? De un catálogo, de un proyecto. Yo te quería preguntar también, desde tu experiencia también ya en estos años en la industria, ¿cuál consideras que es el mito legal más grande que escuchas constantemente en la industria musical? Sí, uno de los mitos que escucho constantemente es que tú puedes utilizar los primeros 4 segundos de una canción sin autorización. Eso es completamente falso, o sea, no hay ninguna ley desde la parte de derechos de autor, en copyright funciona diferente, pero derechos de autor no hay ninguna estipulación que diga que tú puedes hacer eso. En su momento México tuvo algo, pero que ya hoy no aplica. No, si tú usas un segundo y hay como demostrar que ese segundo es de un tercero, tienes que pedir permiso. Y hoy en día los departamentos legales de las disqueras tienen un área que se dedica únicamente a buscar esas infracciones y a perseguir a esos infractores. En el peor de los casos, dentro de los peores escenarios, el mejor escenario es que te bajen la canción, por ejemplo. Eso es lo mejor que te va a pasar dentro de lo peor. Muchas gracias ahí por compartir eso. Regresamos un poco al tema del sampleo, ¿verdad? Y todo este tema que también es súper delicado. También, como insisto, el tema del mundo del urbano, que sobre todo los beatmakers, es bien fácil piratear una biblioteca de sonidos y ahí estás involucrando o sampleas directamente una canción ahí reconocida y crees que no vas a tener problemas, ¿verdad? O como decías, en el peor de los casos solo te van a bajar tu canción y no tiene repercusiones más serias. Es algo que realmente hay que tener mucho cuidado porque de verdad puede involucrarte en problemas legales bastante serios. Em, Mira, te quería preguntar también, es algo que suele haber mucha confusión y se suele hacer mucho problema a la hora de entender que no es lo mismo registrar tus canciones y tu catálogo para recolectar tus regalías y proteger tu música. Te pongo el caso, un artista que está registrado como compositor, eh, también tiene sus canciones subidas a través de una distribuidora musical. ¿Qué tan protegido realmente está ese artista o su música? Si realmente no tiene mayor, te digo, no tiene ningún registro en una oficina de, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Bueno, yo te complemento ahí. ¿Qué pasa? En el derecho de autor tenemos un principio y es que la obra o la creación se protege desde el momento de su creación. Es decir, si tú y yo en este momento nos ponemos a componer, sale algo, desde hoy está protegida. Y no necesitamos registrarla en ninguna parte,
ni decirle a X o a Y que eso es nuestro para que sea nuestro. Con que tengamos, no sé, en un archivo en el computador la metadata, eh, ya con eso podríamos eventualmente probar ante un juez que eso es nuestro. Y en el ¿Qué caso pasa? entonces, justo, es que ya se me recordó, Que recordé lo que te iba a decir justamente, ¿en qué casos entonces es necesario hacer un registro en una oficina de propiedad intelectual? entonces, si bien la obra se protege desde el momento de creación, la recomendación siempre va a ser registrarla en las oficinas de propiedad intelectual o de derechos de autor de cada país. Tenemos el Copyright Office en Estados Unidos, que incluso tú siendo de otro país lo puedes registrar ya, vale $20 el registro, o por ejemplo en Colombia tenemos a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, donde es gratuito y tú en línea puedes registrar la obra. ¿Para qué es de registro? Porque ya tú vas a tener como un documento más formal de una autoridad diciendo que X obra, X fonograma es tuyo. Y ahí aparece toda la información, el día en la que lo registraste, o sea, ahí está todo. Entonces, una buena práctica es registrarlo. ¿Qué pasa si no lo registras? Al menos ten algún archivo o alguna prueba de que eso es tuyo. Muchísimas gracias ahí por esa aclaración. Bueno, Camila, ya casi estamos llegando aquí al final de este episodio. De verdad ha sido súper eh, entretenido hablar contigo. Insisto, yo creo que mucha de la gente que nos está escuchando seguramente va a salir con más preguntas que respuestas, pero yo creo que si logramos eso, ya estamos logrando el propósito de este espacio, ¿verdad? Sembrar esa semillita de la reflexión. Eh, Siempre sugerirle a la gente y aconsejarle que aprenda estos temas, que se asesore, que busque ayuda si realmente no comprende bien. Y sobre todo, si ya tiene un catálogo que tiene publicado, mira, yo me he topado mucha gente, muchos proyectos que, insisto, ven esto como algo secundario, ¿verdad? Ya tienen subida su música en plataformas de streaming, ya están distribuyendo a través de alguna agregadora y consideran que solo con hacer eso ya están monetizando su música, ¿verdad? Sí, digamos que una de las recomendaciones que más les doy a los artistas y que ojalá lo apliquen es que empiecen a organizar su catálogo desde el día uno, que tengan todo súper claro, que tengan quiénes son los compositores de la obra, qué porcentaje tiene cada uno, cuál es el nombre del fonograma, si tiene otra edición, por ejemplo, en electrónica que funciona mucho esto de radio edit o extended version, como tener eso mapeado, también saber quiénes son los productores, qué porcentaje tiene cada artista del fonograma. Eso es súper importante si el día de mañana tú quieres mostrarle tu catálogo, por ejemplo, a una gran empresa como una major. Y incluir en ese due diligence, por así llamarlo, los registros ante las oficinas de copyright o derechos de autor y también toda la legalización, es decir, los splits firmados, lo súper importante para el tema de las obras, contratos con los productores musicales, con los músicos, porque el día de mañana de eso va a depender que tú tengas un proyecto sólido y sobre todo atractivo, que sabemos que no vaya a tener ningún problema en un futuro, que no vaya a llegar un tercero a decir, hey, eso es mío, a mí no me han pagado. Eso es súper importante. Mira, te agradezco muchísimo esos consejos finales. De verdad, yo es algo que lo repito por activa y pasiva con los artistas que trabajo o que simplemente platico. Y es que en un principio, cuando tu catálogo no está generando dinero, seguramente no va a haber ningún problema con esto. El problema es si tu catálogo empieza a generar dinero, si pegas de verdad un hit y una canción se te va de verdad viral, ahí va a brincar todo mundo y va a querer un pedacito más del pastel y te va a reclamar. Y si no tienes esto en orden, no sé si quisieras ahí para ir cerrando este episodio también hablar de qué pasa cuando surgen este tipo de inconvenientes o este tipo de reclamaciones. Yo tengo entendido que si hay una reclamación por una obra, ese dinero se congela hasta que se logra solucionar, ya sea en una corte o en un juicio. Digamos que hay varios métodos de solución de conflictos dependiendo del activo que esté en conflicto. Entonces, pues lo primero es que si no tenemos, por ejemplo, claros los porcentajes de los autores y no hay un split firmado, entonces la ley nos da una presunción de que todos tienen el mismo porcentaje.
Si somos dos cada uno el 50, si somos cuatro cada uno el 25. Así en la práctica no haya sido así, pero no firmamos, entonces es lo que hay. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, un artista dice que tiene más de lo que tiene y hay un split? Entonces, las sociedades de gestión colectiva evidentemente eh, suspenden la entrega, ellos continúan recolectando, simplemente no distribuyen hasta que no se solucione. Y la forma más fácil de solucionar es mostrando el split. Como, vea, aquí dice que esto es lo mío. También hay reclamaciones en plataformas digitales, donde, porque no hablaron bien, dos personas suben el mismo fonograma. Entonces eso genera un conflicto y se bloquea la monetización hasta que no se diga quién es el dueño del fonograma, que normalmente es el productor fonográfico. Genial, mira, gracias ahí por esa última aclaración. Insisto, ha sido muy, muy retroalimentativo hablar contigo. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Como te decía, ya estamos llegando aquí al final de este episodio. Aquí siempre le damos un espacio a nuestros invitados también, si quieren anunciar algo, algún proyecto en el que estén trabajando, algo que quisieran compartir. No sé si en tu caso tenés algo aquí que quisieras compartir con nosotros. Aprovecho a mencionar a la gente que nos está viendo y escuchando que en la descripción de este episodio van a poder encontrar las redes y el contacto de Camila, por si alguien quisiera ver qué seguís haciendo, tu trabajo ahí con Discos Fuentes, o a lo mejor quisiera contactarte por alguna cuestión en particular. No sé si querés ahí compartir algo con nosotros. Realmente que estoy siempre súper dispuesta a ayudar a los artistas independientes. Si les van a aparecer mis redes sociales, escríbanme, tienen cualquier duda. Yo siento que parte de mi misión en esta industria es realmente ayudarlos y enseñarle a las personas cómo pueden defender sus creaciones y hacer de esto también algo eh, productivo, o sea, que les genere y que puedan vivir de su música en este caso. Entonces, no, súper abierta a cualquier inquietud, a cualquier pregunta que tengan, me pueden escribir. Muchas gracias, Camila. Y bueno, aquí tenemos ya una tradición, básicamente se volvió una tradición en el podcast, y es que le pedimos a cada uno de nuestros invitados que despida cada episodio con una reflexión final. En tu caso, me gustaría que nos dejaras una reflexión más profunda con esta frase tan importante que dijiste, ¿verdad? Que en la música, al revés, que como se suele conocer el dicho, ¿verdad? Que te dicen que es mejor pedir perdón que permiso, en la música es lo contrario, ¿verdad? Siempre es mejor pedir permiso antes que perdón. No sé si quisieras hacernos una pequeña reflexión en base a eso. Sí, esto yo siempre lo digo y es, en la música siempre hay que pagar. Si vas a usar música de un tercero, siempre hay que pagar. Y siempre va a ser mejor pedir permiso que pedir perdón, porque pedir perdón vale, vale mucho. Entonces siempre pidan autorización. Muchísimas gracias. Pues bueno, nuevamente agradecerte por tu tiempo. Gracias aquí por venir a compartir con nosotros. Aquí estamos llegando al final de este episodio. No sé si querés agregar algo antes que cortemos. ¿No? Darte nuevamente las gracias por el espacio y que como tú dijiste, si a la audiencia le queda alguna duda, ya el trabajo está hecho. Muchas gracias ahí, Camila. Bueno, aprovecho igual, si alguien tiene alguna duda o algún comentario, lo puede dejar en este episodio, en YouTube o en Spotify, y con gusto vamos a tratar ahí de ir respondiendo las dudas. O si no, pues contactamos ahí a Camila para que nos eche una mano. Así que bueno, te deseo el mejor de los éxitos. Gracias por tu tiempo. Y quiero aprovechar antes de terminar este episodio a nuevamente invitar a la gente que nos está viendo o nos está escuchando para que se suscriban al podcast si todavía no lo han hecho. Les recordamos nuevamente que nos pueden encontrar en YouTube y en Spotify, así que si no están suscritos, háganlo, ya que su apoyo es vital para que podamos seguir creciendo, para que podamos seguir trayendo nuevos invitados y sacar nuevos episodios. Y también si ustedes consideran que este contenido puede ser de valor para alguien más que conozcan, que esté involucrado en el mundo de la música, compartámoslo y hagamos que llegue a más gente. Y finalmente también recordarles que todos los martes estamos lanzando nuevos episodios con nuevos invitados, así que activen las notificaciones, estén pendientes y ya saben, déjenos sus comentarios si les gustó ese episodio, déjenos un like y nos estamos viendo. Hasta la próxima.